Conectando con la Universidad Hebrea. Los esfuerzos del Metropolitano para manejar los rollos se vieron obstaculizados por la falta de conocimiento e interés entre diferentes grupos en Jerusalén, y con frecuencia dependía de otros sirios para recibir ayuda. En el Medio Oriente, la iglesia de una persona suele ser su mundo social, lo que se refleja en la limitada interacción entre las diferentes iglesias sirias, incluso en los Estados Unidos. El metropolitano Samuel, un líder eclesiástico, tuvo dificultades para encontrar una institución que lo ayudara con unos rollos antiguos, pero finalmente contactó a un médico judío que lo puso en comunicación con el presidente Magnes de la Universidad Hebrea. La universidad envió a dos bibliotecarios para examinar los rollos, pero nunca regresaron después de tomar fotografías de los manuscritos. En su lugar, un comerciante judío de antigüedades recomendó enviar piezas de los rollos a comerciantes en Europa y Estados Unidos, propuesta que el metropolitano Samuel rechazó. El hecho de que los bibliotecarios no regresaran podría haberse debido a las condiciones problemáticas o a la ausencia del señor Eleazar Sukenik, el jefe de la arqueología de la universidad, quien más tarde se enteró de los rollos a través de un comerciante de antigüedades en Jerusalén y vio un fragmento con un comerciante en Belén. Sukenik estaba emocionado por el descubrimiento y, a pesar de los peligros de la época, viajó a Belén para adquirir los rollos, regresando con 3 manuscritos y un puñado de fragmentos. El hijo de Sukenik, un oficial de la Hagana, le aconsejó no hacer el viaje por razones de seguridad, pero Sukenik estaba decidido a realizarlo como arqueólogo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto fue anunciado por Sukenik en una conferencia de prensa en un lugar peligroso, donde reveló que los rollos eran probablemente los primeros manuscritos hebreos antiguos conocidos, que databan del siglo I o II antes de Cristo, o sea, de 100 a 200 años antes que Cristo. Al principio, los reporteros no quedaron impresionados con los antiguos manuscritos, pero finalmente fueron conquistados por el entusiasmo del erudito, especialmente cuando escucharon acerca de una obra titulada La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, mencionada por Sukenik. Colaboración con la Escuela Americana de Investigación Oriental. En febrero de 1948, el metropolitano Samuel contactó a la Escuela Americana de Investigación Oriental para aprender más sobre los rollos del Mar Muerto, y llevó los rollos a la escuela el 18 de febrero para mostrárselos al director interino, el doctor John Cecil Trevor. El doctor Trevor, que tenía menos experiencia que el profesor Sukenik, inicialmente no pudo estimar la antigüedad de los manuscritos, pero después de compararlos con el papiro Nash, sospechó que eran mucho más antiguos y se emocionó por el descubrimiento. El papiro Nash, que contiene el Shema y los 10 mandamientos, es un guión arcaico que apenas se conocía en ese momento y se había fechado en el segundo siglo antes de Cristo o el primer siglo después de Cristo. El doctor Trevor identificó un pasaje de uno de los rollos como parte de Isaías y convenció al metropolitano Samuel de permitirle fotografiar los rollos, lo que aumentaría su valor y estimularía el interés en ellos. Debido a la batalla por Jerusalén, se cortó la electricidad y no se sabía si los manuscritos podrían ser fotografiados, pero el doctor Trevor y su colega el doctor William Brownlee usaron lámparas de queroseno para investigar el papiro Nash y se convencieron de que el nuevo rollo de Isaías era tan antiguo, si no más que el papiro Nash. A la mañana siguiente se restauró la electricidad y el doctor Trevor comenzó a fotografiar los rollos, pero tomó tiempo completarlo, y los sirios del monasterio se quedaron a almorzar, fomentando un sentido de cristianismo ecuménico
y amistad. El metropolitano Samuel estaba encantado de que su fe en la antigüedad de los rollos hubiera sido justificada, y la decisión del Dr. Trevor de fotografiar los rollos tendría consecuencias tanto afortunadas como desafortunadas. Inicialmente, el metropolitano les dijo a las personas en la escuela que los rollos eran manuscritos no catalogados de la biblioteca del monasterio, pero luego reveló la verdadera historia al Dr. Trevor, quien explicó que la ley de antigüedades de Palestina requiere el informe inmediato de tales descubrimientos. El metropolitano aseguró al Dr. Trevor que cooperaría con el Departamento de Antigüedades y la escuela, y comenzaron a trabajar entre los rollos, uniéndolos con cinta adhesiva y eventualmente completando dos de ellos antes que los sirios tuvieran que regresar al monasterio. El metropolitano dejó dos rollos más con el Dr. Trevor, que resultaron ser dos secciones de un solo documento, y se llevó el rollo más pequeño, que estaba pegado y requería un estudio cuidadoso. El Dr. Trevor envió impresiones de columnas del rollo de Isaías al Dr. Albright, un renombrado arqueólogo bíblico, quien respondió por correo aéreo el 15 de marzo felicitando al Dr. Trevor por el mayor descubrimiento de los manuscritos de los tiempos modernos y fechando el guión alrededor del año 100 antes de Cristo. El viaje de los pergaminos a Estados Unidos. Mientras tanto, el profesor Sukenik se enteró de la existencia de los otros 5 rollos e intentó comprarlos a través de un comerciante sirio, pero el metropolitano ya había firmado un acuerdo con los profesores de la escuela americana para publicar los textos que habían fotografiado. El acuerdo estipulaba que el metropolitano recibiría el 50% de las ganancias de la publicación, y los estadounidenses de la escuela estaban ansiosos por visitar la cueva, pero el estado de guerra lo hizo imposible. Antes de que se terminara el mandato, el metropolitano envió un taxi para llevar al Dr. Trevor al monasterio, donde le entregó una hoja de papel doblada que contenía un fragmento de uno de los rollos. El Dr. Trevor reconoció un fragmento recién encontrado como parte del rollo de Habacuc debido a su color, escritura, tamaño y forma, que coincidían con la parte derecha faltante de la primera columna. El fragmento incluía la mitad de una columna anterior, lo que indicaba que el rollo original tenía al menos una columna más al principio. El metropolitano informó al Dr. Trevor que el hermano Butros había llevado los manuscritos a un lugar seguro fuera de Palestina, como lo recomendaron los estadounidenses. El mandato británico terminó y los británicos se marcharon, dejando a judíos y árabes en conflicto, con los árabes bombardeando el antiguo barrio judío y el monasterio de San Marcos. El hermano Sonmi fue asesinado y el monasterio sufrió daños significativos, pero el metropolitano permaneció en Jerusalén hasta el otoño antes de partir hacia los Estados Unidos con los rollos. El metropolitano llegó a Estados Unidos en enero de 1949, llevando los rollos con él, con la intención de publicar el texto y vender los originales. Explorando las cuevas de Qumran. El padre Roland de Vaux y el señor Lancaster Harding visitaron la cueva donde se encontraron los rollos en febrero de 1949, recolectando fragmentos más pequeños y cerámica rota, que era mayormente helenística tardía. El descubrimiento de la lámpara romana y una olla de cocina romana llevó a la teoría de que podrían haber sido dejadas por Orígenes, un padre de la iglesia primitiva, pero no había evidencia real para apoyar esto. La cerámica predominantemente griega sugería que los manuscritos no podrían haber sido escritos más tarde del primer siglo cristiano. El equipo estimó que la cueva podría haber contenido originalmente una colección de al menos 200 rollos,
basándose en los fragmentos de las jarras. En el 1951, los beduinos comenzaron a buscar manuscritos más valiosos en otras cuevas y en el 1952, el padre de Vaux y el señor Harding, acompañados por el jefe de policía de Belén y soldados, tomaron el control de la búsqueda, contratando a los beduinos para continuar la búsqueda. El señor Harding y el padre de Vaux se hicieron cargo de la exploración de la región, descubriendo 4 grandes cuevas que habían sido habitadas en varios periodos, con las primeras huellas de ocupación humana, que datan al cuarto milenio antes de la era cristiana. Las cuevas contenían objetos de la edad de bronce, edad de hierro y periodo romano, incluyendo lámparas, picos, puntas de jabalina, clavos, agujas, peines, botones, cucharas, cuencos y platos de madera, así como 20 monedas romanas que datan desde Nerón a Adriano, que son emperadores. Nero nació en el año 37 después de Cristo y murió en el año 68 después de Cristo. Y el emperador Adriano nació en el año 76 después de Cristo y murió en el año 138 después de Cristo. 9 de las monedas romanas pertenecían a los años 132 a 135 después de Cristo, durante la segunda revuelta de los judíos contra los romanos, y se encontraron varios fragmentos de manuscritos y tiestos con escrituras en griego, latín, hebreo y arameo. Se descubrió una nota escrita por el líder judío Bar Kokhba en la que reprende a uno de sus capitanes y menciona a los galileos, que podrían ser cristianos que se negaron a apoyar a Bar Kokhba debido a su lealtad a Jesús. Bar Kokhba fue un líder judío que encabezó la rebelión contra el Imperio Romano entre el año 132 y 135 después de Cristo, conocida como la revuelta de Bar Kokhba, en un intento por restaurar la independencia de Judea. El padre de Vaux concluyó que la cueva original era un bastión de la resistencia judía y fue finalmente saqueada por los romanos, como lo evidencian 2 monedas romanas estampadas con la galera de la 10ª legión y fragmentos de rollos de la Torá. El señor Harding y el padre de Vaux luego examinaron sistemáticamente todas las cuevas en el vecindario de Qumran, encontrando cerámica y requilias de ocupación humana en 37 cuevas y rollos en 25 de ellas, incluyendo decenas de miles de fragmentos. El descubrimiento sugirió que una biblioteca había sido escondida en las cuevas, incluyendo casi todos los libros de la Biblia, obras apócrifas y literatura de una secta religiosa temprana, posiblemente la secta de los esenios. El monasterio de Khirbet Qumran. El señor Harding y el padre de Vaux excavaron una ruina cercana conocida como Khirbet Qumran, que anteriormente se pensaba que era un remanente de la Gomorra bíblica o un pequeño fuerte romano, pero se descubrió que era un edificio de piedra muy antiguo con 20 a 30 habitaciones y 13 cisternas para agua. La excavación de Khirbet Qumran reveló un cementerio con más de 1000 tumbas y se cree que el sitio está relacionado con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto.